Mantengan en silencio sus teléfonos móviles durante el transcurso de la presentación. Con ustedes, Mamen Hermida, adjunta a dirección del Grupo Radio Pontevedra. Hola, bienvenidos a la radio. Buenos días. Gracias por vuestra asistencia. Nuestro objetivo hoy es apoyar a las empresas de nuestra ciudad y ahora, más que nunca, nuestros vecinos, amigos, profesionales, empresarios que nos hacen la vida más fácil y mejor. El panadero, el dueño del bar, el de la tienda de ropa, necesitan de la ayuda de todos nosotros. La SER y Radio Pontevedra estamos a vuestro lado. Radio Pontevedra, con el apoyo de la SER, celebramos Ser Empresarios. Es un plan de ayuda a las pymes subvencionado por el Grupo Radio Pontevedra, que cuenta ya con 20 años de experiencia, presente en casi 100 ciudades, con un total de 4.000 empresas. Empresarios que, como vosotros, forman parte ya de la comunidad de Ser Empresarios. La radio es información y es entretenimiento. El gran equipo de redacción y programación de Radio Pontevedra trabaja cada día para trasladar la actualidad a nuestros más de 100.000 oyentes diarios. En la SER seguimos apostando por la información cercana, la actualidad de la ciudad. Y como líderes en nuestro medio, somos su mejor aliado para que sus empresas comuniquen al público qué productos o servicios ofrecen, siempre con el apoyo del asesoramiento de nuestro equipo comercial y de marketing, poniendo en marcha estrategias de marketing que permitan a las empresas de Pontevedra crecer. Pero nadie mejor que nuestros principales locutores para contarles qué es la radio. Por eso hemos pedido a nuestros conductores de los programas líderes de la radio en España que les cuenten con algo más de detalle cómo la SER ha revolucionado la comunicación para las pymes. La radio es sin duda el medio más cercano, el que yo creo que produce más calidez, el mensaje. Cuando hablamos nosotros estamos muy cerquita de la gente que nos escucha, es decir, la publicidad suena de otra manera y llega de otra manera al oyente que en cualquier otro medio de comunicación. Esto unido a que la radio es uno de los medios que tiene más credibilidad, ¿no? Entonces yo creo que una apuesta por la publicidad en la radio es una apuesta segura, porque el mensaje llega de una manera directa absolutamente al oyente que no se entretiene en otras cosas. La radio vive pendiente de la actualidad y los tiempos que nos han tocado vivir nos han vuelto a colocar en un papel principal. La radio ofrece compañía y también entretenimiento. Nosotros lo tenemos claro y por eso apostamos decididamente por programas y secciones que lo que consiguen es eso, precisamente, que el oyente nos escuche con una sonrisa. Bueno, pues está claro que en esta sociedad en la que estamos en constante movimiento de un lado para otro, ya sea en transporte público o en coche, es muy difícil incluso encontrar por la calle a una persona que no esté permanentemente escuchando la radio. Vamos, que la radio está muy viva. En la radio la imaginación juega un papel fundamental. Creamos emociones y sensaciones a través de nuestra voz, de los efectos, de la música, y eso a la vez crea mensajes con mucha fuerza para llegar a los clientes potenciales de tu negocio. La repetición continua del mensaje genera un gran impacto en el oyente. Y si además el mensaje es interesante, conseguimos que permanezca en el oyente durante mucho más tiempo. Con Ser Empresarios, rentabilizas tu inversión. Durante los momentos complicados, la radio siempre está aquí, la radio siempre acompaña. Y de hecho la música nos anima a nuestro día a día en los momentos complicados, es lo que nos hace subir, elevarnos, pues llevar nuestra actitud a una alegría por vivir, ¿no? A la ilusión. Así que esa actitud que tenemos siempre cada día entre las 6 y las 11, hora menos en Canarias, queremos que llegue a todas las casas y a todos los coches, a todos los oyentes. Si tienes un negocio y quieres que llegue a toda esa gente, ya sabes dónde estamos, tienes las puertas abiertas. Digan lo que digan, la radio siempre estará ahí, de una manera u otra, analógica o digital, para que hables directamente con tus clientes potenciales. La SER ha cambiado el paradigma de la publicidad en España y con Ser Empresarios vamos un poco más allá. Se trata de que vivas la experiencia de integrar tu publicidad en el mejor contenido con un asesor, con un experto al lado que te ayuda a fijar los objetivos y a desarrollar toda la campaña. Hola empresarias y empresarios, ¿cómo estáis? Yo no me dedico a vender, yo estoy en lo mío, vosotros en lo vuestro, pero me gustaría compartir una reflexión con esto del altavoz. Yo me lo pensaría si estuviera en vuestro lugar por un motivo, porque tener un altavoz es contar con un aliado
Un aliado que te permite difundir y potenciar tus valores, tus productos, tus servicios, lo que sea que ofrezcáis en vuestras empresas. Pero este altavoz es particular, porque permite hacer todo eso de difundir y potenciar valores a través de unos códigos que forman parte de la radio. Hacerlo de manera rápida, didáctica, ágil, instantánea. Yo creo que ahí puede haber ahí un chispa, puede haber química y que la magia estalle y surja una relación que ojalá pudiera perdurar en el tiempo. Así que, recordad, ser empresarios. Hoy más que nunca, los contenidos en radio se actualizan y adaptan para darle al oyente aquello que quiere oír. Y en la SER eso lo sabemos muy bien. Tu marca va a ganar valor apareciendo en un medio moderno y con el sello de nuestras emisoras. Lo he leído, pero lo suscribo. Luego dicen que no soy profesional. Experto en estrategia, marketing y comunicación. Ha trabajado en empresas como el Banco Santander, Repsol y Microsoft. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, he hablado un poquito más alto porque estamos un poquito aquí en la sala, ¿no? Así me vengo un poquito arriba. Muchas gracias. Lo primero de todo, por estar aquí, ¿no? Y además con la que está cayendo, pues todavía tiene más valor. Yo os lo agradezco de verdad, sinceramente. También saludar a la gente que nos está viendo a través de streaming por YouTube, que espero que haya mucha gente ahí detrás. Y que, bueno, recordaros también que por YouTube nos pueden escribir comentarios o lo que sea y luego podremos contestarles si tiene sentido. Bueno, nada, eso. Ricardo Pazos, tengo una consultora, he trabajado en empresas muy grandes y estoy encantado de estar aquí con vosotros. Como somos poquitos, bueno, pues intentemos hacerlo agradable y cualquier cosilla, comentario, pregunta, cualquier cosa que queráis aportar, yo encantado, ¿no? Que para mí es un poco rollo estar hablando todo el rato. Bueno, hoy lo que he querido hacer en esta presentación es hacer un decálogo, por hacerlo fácil. Es subrayar 10 cosas que estoy convencido que son, si no todas, pero sí las más importantes que tenemos que tener en cuenta ahora en nuestras empresas para que seguir creciendo, para seguir consiguiendo clientes, para que seguir alcanzando nuevas oportunidades, ventas. 10 cosas, un decálogo. Pero si tuviera que resumir esta presentación o si tuviera que decir algo lo más importante que yo creo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que interiorizar cada uno de nosotros como empresarios, ¿verdad? Porque yo también soy empresario, vosotros sois empresarios, ¿verdad? ¿Sí? Tenéis vuestro proyecto, vuestra empresa, tenéis que sacar adelante vuestra marca. Pues si tuviera que destacar 3 cosas, diría estas 3. Sostenibilidad, escalabilidad y remoticidad. Que es una palabra que leí el otro día, que no sé si existe, pero ahora la explico. Sostenibilidad. Cuando hablamos de nuestro negocio es muy importante que pensemos en que lo que estamos haciendo es sostenible. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo, a ver si se me ocurre algún ejemplo, que es la primera sesión, la primera vez que hago esta presentación. Si yo tengo un restaurante y quiero basar mi negocio en, qué sé yo, en unas berenjenas que vienen de no sé dónde y que solo voy a tener de oferta un mes, ¿creéis que eso es sostenible? No, Ricardo, no es sostenible. No es sostenible, ¿no? Entonces tenemos que pensar en un modelo de negocio que pueda perdurar en el tiempo. Esto es súper importante. Y si queréis, en ese esfuerzo que me gustaría además, me gustaría que al salir de esta sesión, vosotros y fueseis en vuestra cabeza teniendo un ejercicio de creatividad para ver qué puedo hacer de nuevo en mi empresa, ¿vale? Entonces, pensar en esto. Esto que me tengo que reinventar, que transformarse, me gusta mucho la palabra transformarse, tiene que ser sostenible en el tiempo y tiene que ser escalable, que es la segunda palabra clave que a mí me gusta mucho, escalable. ¿Qué significa esto? Esto, por ejemplo, un fisioterapeuta no tiene un modelo de negocio escalable, porque depende del tiempo, de su propio tiempo, para crecer. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Si hablamos de formación, por ejemplo, que tengo un cliente, lo hacemos escalable porque vamos a meter todo el contenido, toda la formación, vídeos, todo en una plataforma y da igual si hay una persona conectada que si hay 1000. ¿Comprendéis lo que quiero decir? No depende del tiempo de ese formador, de ese profesor. ¿Me he explicado bien? ¿Comprendéis lo que quiero decir? Esto es súper importante, la escalabilidad. Es decir, que yo pueda crecer indefinidamente.
Un negocio muy escalable es el software. Cuando yo diseño un programa de contabilidad, imaginaros, ya lo tengo hecho. Ahora solo tengo que venderlo. Escalabilidad. Remoticidad. ¿A qué suena esto de remoticidad? Aquí sois tres, y vosotros venís juntos además, ¿no? Entonces aquí hay poca gente que preguntar. ¿Qué es esto de remoticidad? ¿Qué os suena? ¿El qué? La distancia. O sea, yo creo que esto es, en la actual situación económica, sanitaria, la que nos toca vivir, lo remoto, ¿no? ¿Cómo tengo que yo acercarme al cliente? Pues ya no es de cerca de él, ¿no? No puedo ir a su casa, no puedo ir a su negocio. ¿Cómo ha de acercarse mi cliente a comprarme? ¿Cómo tengo que acercarme yo a través de mi equipo de ventas, a través de mis comerciales? Hay un gap, hay un espacio entre nosotros y el cliente, ¿no? Remoticidad. Pues eso tenemos que ver cómo lo gestionamos. ¿Sí? Bueno, pues para mí eran como los 3 highlights, ¿no? Los 3 titulares que yo quería poner sobre la mesa. Este es el decálogo, las 10 cosas que me gustaría que fueseis interiorizando, que como digo, me gustaría que cuando salierais de aquí pensarais en cómo transformar vuestra empresa en algo nuevo, algo creativo, pero tenéis que tener en cuenta estas 3 cosas, ¿no? No las voy a leer porque voy a ir pasando cada una de ellas. ¿Sí? Bueno, hablaremos del cliente, hablaremos de tecnología, hablaremos de una parte de la parte de finanzas, del dinerín, ¿no? De la liquidez. La primera de todas, esta me parece súper importante. ¿Cómo es nuestro cliente ahora? ¿Cómo que creéis que es? No miréis en la pantalla. Venga, lo voy a quitar. Eso es bastante de lógica. ¿Cómo creéis que cómo se ha transformado vuestro cliente? Porque pensar, antes en estrategia empresarial había un movimiento estratégico que era, bueno, pues ahora tengo estos clientes, pues me voy a acercar a otros clientes. Ahora el mismo cliente se ha transformado, ¿no? En otro cliente diferente. Es el mismo, pero se ha transformado. ¿Cómo creéis que es? No me estoy explicando bien, ¿no? Perdóname. Nuestro cliente en la actual, en la situación en la que estamos, ¿no? Sí, pero todos han cambiado en el mismo sentido. Sí. Pues mira, te voy a convencer que tienen cosas en común. Todos los clientes, sean el... Pero fíjate, aparte de eso, que es muy concreto para tu sector, en general el cliente se ha convertido o ha acentuado ciertas cosas. Como tú bien dices, en tu caso busca el precio, ¿no? Es verdad, pero es cierto que lo del COVID nos ha cambiado a todos. Eso está claro. Y nos ha cambiado porque ahora somos más digitales, estamos de acuerdo, ¿no? Nos ha cambiado porque somos más sensibles al precio. La cosa no está como para tirarlo, ¿no? Entonces somos más sensibles al precio. Esto tenéis que ir interiorizando, ojalá cuando según vaya hablando, vayáis interiorizándolo y vayáis, ¿no? Vuestra empresa transformando, ¿no? Digo, por ejemplo, si yo digo que los clientes son más sensibles al precio, vamos a pensar si puedo tener un servicio tipo low cost, ¿no? Si mi cliente es más digital, pues mi cliente tendrá que ser más digital, ¿no? Nuestro cliente, esto me gusta mucho y no es fácil, bueno, me gusta, es interesante. Nuestro cliente tiene nuevas rutinas, se comporta de manera diferente, tiene nuevos hábitos. Yo, por ejemplo, que era una persona, bueno, sigo siéndolo, ¿no? Una persona muy social, que me gusta quedar con mis amigos, salir y tal. ¿Eso se puede hacer ahora? Pues no. Ahora nos toca más estar en casa. De hecho, me gusta mucho porque ahora hay unas inmobiliarias en Madrid donde su misión es que las casas sean o convertirlas en la nueva oficina, en la nueva escuela, en el nuevo sitio donde estoy con mis amigos. O sea, nuestra casa ahora lo es todo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con cómo hemos cambiado, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos ahora para divertirnos, para, yo qué sé, hacer cosas con nuestra pareja, para formarnos,
para ver a alguien, una reunión de trabajo, todo eso ha cambiado. Entonces, todos esos cambios de hábitos, todo ese comportamiento diferente, también, ¿no?, tenemos que interiorizarlo y ver cómo nos adaptamos. O sea, esto de transformarse quiere decir adaptarme a la nueva situación. Y si yo tengo un restaurante, por ejemplo, esto es súper obvio, se entiende bien. Si yo tengo un restaurante, ¿qué tengo que hacer? Hostia, pues si la gente ya ha cambiado de hábitos y no viene al restaurante, pues ¿qué tengo que llevarles yo? La comida a su casa. ¿Sí o no? Bueno, esto que parece como muy obvio, deberá ir interiorizándolo y ir viendo cómo puedo ir transformando mi negocio. Nuevas rutinas, hábitos, comportamientos, más concienciado con la salud y con la higiene, más verdes, más respetuosos con el medio ambiente, economía circular, más reciclaje. O sea, y además todas estas cosas me gustan porque esto ya se venía viendo hace años. ¿Quién no se daba cuenta que nuestro cliente cada vez se preocupábamos por lo verde, ¿no? Pero es que ahora no se trata de evolución. Se trata de que ya no se trata de que tenemos que ir a más, sino que tenemos que transformarnos radicalmente. O sea, ahora pocos clientes, sobre todo cuanto más jóvenes, no son sensibles a lo verde, al desarrollo sostenible, a la economía circular, a cuidar el medio ambiente. Eso, si no lo hacemos, nuestro cliente nos va a penalizar mucho. Higiene, salud, naturaleza, ¿no? Todas estas cosas son... Por ejemplo, en tu hotel rural seguro que las tendrás en cuenta. O sea, en Madrid, por ejemplo, la demostración de esto es que todos los madrileños nos vamos ahora a la sierra, ¿no?, a disfrutar el fin de semana con lo verde, ¿no?, el espacio, la naturaleza, la salud. Pues todo eso, por ejemplo, si tenemos un restaurante, hostia, pues vamos a poner un menú más saludable, ¿no? Vamos a extremar las medidas de higiene, ¿no?, y de... Bueno, pues ese tipo de cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Distanciamiento social, sostenibilidad, bueno, de esto hemos hablado. Más cosas. El cliente, cómo mantener la confianza con nuestro cliente. Porque al final de lo que voy a hablar casi toda esta reunión es de qué tenemos que hacer para que nuestro cliente siga confiando en nosotros. Se trata mucho de confianza. Incluso cuando nuestro cliente no nos compra, también tenemos que estar ahí. Yo me he puesto esta frase que me gusta mucho, que es fundamental hacer saber a tus clientes lo importante es que son para ti y priorizar sus intereses manteniendo su confianza y lealtad en el futuro. Porque ahora muchas veces se trata de, aunque mi cliente ahora no venga a mi restaurante, mi cliente sigue viviendo ahí. Tengo que estar a su lado, tengo que seguir preocupándome por él. Porque igual ahora no me va a comprar, pero tengo que seguir sembrando para que mi cliente siga siendo cliente a medio y largo plazo. Se trata de no estar a corto plazo y decir, mi cliente no me compra ahora, paso de él, ¿no? Tenemos que seguir preocupándonos, comunicándonos, hablándoles al oído, ya que estamos en la radio, ¿no? Hablándose al oído, seguir continuando generando reputación, confianza, credibilidad. No podemos desaparecer. Es un error muy grande. Yo tengo un cliente, o tenía un cliente que no lo ha hecho, un hotel en Cádiz, que dice, coño, es con lo de la crisis, yo voy a dejar de... ¿Para qué? Si es que lo tengo cerrado, ¿no? O viene muy poca gente, o tengo cierre perimetral, ¿para qué voy a seguir comunicándome, haciendo publicidad de marketing? Mal. Porque cuando todo esto pase, que pasará, entiendo, ¿no? ¿O no va a pasar? Entiendo que sí, ¿no? Llegará un día que esto remontemos, ¿no? Y estemos donde lo dejamos. Hostia, los clientes no pueden decir, hostia, ¿y tú dónde estabas? ¿Dónde te habías metido? Es que yo pensaba que habías cerrado para siempre, no he vuelto a saber nada de ti. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es como si yo tengo una novia, ¿no? Yo que comparo mucho lo de ligar con la publicidad y el marketing, ¿no? Porque al final la publicidad y el marketing se trata de que la marca tiene que seguir enamorando a nuestros clientes. Si yo tengo una novia, ahora no puedo quedar con ella, si dejo de llamarla, mi novia dentro de 3 meses o esta chica me va a coger el teléfono. ¿Sí o no? ¿Me va a coger el teléfono? Hombre, somos súper atractivos, no va a coger el teléfono sí o sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿El teléfono me lo coge? Bueno, pero no va a estar en el... Claro,
tenemos que continuar estando ahí al lado de nuestros clientes, de nuestros posibles clientes. Tenemos que estar ahí construyendo o no dejando a un lado esa relación, ¿no? Tenemos que seguir, nuestros clientes tienen que seguir confiando en nosotros. Hay que ser fiel a tu marca, a tus valores, a tu propósito. No por esto del COVID y lo que está sucediendo, oye, pues tenemos que abandonar a nuestro cliente, no comunicarnos con él, perder nuestros valores, y nuestros valores siempre fueron, yo qué sé, la cercanía, ¿no? El compromiso, la credibilidad, el prestigio, tirar todo eso a la basura. ¿Eso está bien o no? Eso está mal. Con lo de la chica. Si yo, mi chica, esta que no puedo ver durante 3 meses, ella reconocía en mí el valor de, yo qué sé, que siempre estaba atento de ella, ¿ahora voy a abandonar eso? No. Fiel a nuestra marca, a nuestros valores, a nuestro propósito. Hemos hablado de comunicación y me gusta también mucho esta parte, la de intentar formar equipo. Es momento de colaborar unos con otros, incluso con la competencia, ¿no? Yo me gustaría que esto que está sucediendo diera pie a todavía más tener ese sentimiento de solidaridad, de equipo, de que estamos todos para ayudarnos, ¿no? De estar uno al lado de otro. Formar equipo incluso con nuestra competencia. ¿Y qué hacemos con nuestros clientes leales? Con la que está cayendo, si siguen ahí, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Cuidarlos al máximo. Nuestros productos. ¿Qué ha pasado con nuestros productos? ¿Tienen que ser igual que antes de esta situación, que el COVID? ¿Pueden ser igual? Pensar en cualquier negocio, en un restaurante. ¿Es lo mismo? Primero es que nuestro cliente ha cambiado. Ya no hace las mismas cosas, no está interesado en las mismas cosas. Entonces nuestro cliente, nuestro producto, tiene que cambiar. Ahora hablaremos de la propuesta de valor. Me gusta mucho, aparte de que, vuelvo a resaltar, que tenemos que echar un vistazo a qué es lo que ofrecíamos antes, sigue siendo igual de válido, tengo que transformar, hacer cosas nuevas, a recordar creatividad. Me gusta mucho eso de crear, medir y aprender, Lean Marketing. Esto me gusta porque es como un cambio de paradigma de cómo hacíamos las cosas. Antes era como que teníamos una estrategia, íbamos a por ella, muy a largo plazo, igual no la medíamos, no la controlábamos, creíamos que era lo correcto. Imaginaros, porque teníamos como estrategia para aterrizarlo todo más, nos inventábamos un producto. Venga, pues era como que una decisión muy largoplacista, ¿no? Oye, pues yo tengo un plato nuevo, un producto nuevo, yo tengo, siempre me salen restaurantes, ¿no? Un hotel, ¿no? Pues me voy a inventar una promoción nueva de no sé qué, y era como algo que manteníamos mucho en el tiempo. Ahora del tiempo se tiene que ver muy reducido, se tiene que reducir al máximo. Ahora es, venga, se me ha ocurrido una cosa, pues venga, la pongo en marcha. Mido a ver si qué tal está funcionando, si ha funcionado, tiro para adelante, incluso aunque funcione no va a funcionar siempre. Y si no ha funcionado, como lo he controlado, venga, aprendo y a otra cosa. Lean Marketing. De eso se trata. Rapidez, ¿no? Dinamismo. Enseguida, si yo pongo en marcha una cosa y si no me va bien, no pasa nada. Es parte del proceso de crecimiento, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Sabéis? ¿Os parece bien esto? No pasa nada. Incluso cuando yo creo mucho en la intuición. Incluso cuando yo quiero llevar a cabo algo, se me ha ocurrido algo nuevo, un cliente nuevo, un producto nuevo, una promoción, lo que sea. Digo, es que no sé, yo creo que esto, venga, pues lo tenemos que poner en marcha. Y vamos a ponernos a ello, aunque racionalmente no pueda ni justificar esa decisión, la intuición me gusta, lo emocional, vamos a ponerlo en marcha, ¿por qué no? Y si no funciona, hemos aprendido y pensamos en otra cosa. Eso es Lean Marketing, que se lleva mucho en las startups. Startups es, ¿sabéis? Las nuevas empresas relacionadas con las nuevas tecnologías, las apps. Eso rápidamente se ponen en marcha cosas, se mide, se aprende, nos equivocamos y seguimos para adelante. Pues eso tenéis que hacer vosotros también. Bueno, no quiero pasar de esta slide sin hablar de lo digital. Parte de nuestro negocio tiene que ir encaminado a, venga, pues a una parte digital, a un e-commerce. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro negocio, ¿no? En nuestro sitio web, nuestras redes sociales, etcétera.
que además aquí, que si esto no quita para que yo solo esté en lo digital o solo esté en lo offline, solo esté en la radio, todo debe estar integrado. De hecho, nosotros tenemos que ser omnipresentes, porque al final nuestro cliente está omnipresente. Nuestros clientes está escuchando la radio, está viendo la televisión, está en redes sociales, está en internet. ¿Sí? Me gusta mucho esta slide. ¿La habéis visto alguna vez? Esto que es producto mínimo viable, que seguimos hablando de transformación. Fijaros, yo no tengo que sacar algo, me da igual, un producto, una campaña, algo que nos ha ocurrido, no tengo que pensar en que si no lo tengo completamente terminado, no lo voy a sacar, no lo voy a lanzar al mercado, no lo voy a hacer visible. No, tengo que hacerlo de cierta manera que durante el proceso yo ya vaya viendo si el cliente, si el mercado lo está aceptando, si va bien. De hecho, yo quiero hacer un coche, pero hoy voy a empezar por un monopatín, y luego por la bici, y luego por la moto cuando acabo en el coche, ¿no? Y en ese proceso puede ser cambiante. Oye, pues si no me ha ido bien el monopatín porque le he puesto 2 o 4 ruedas, pues ahora le voy a poner 3, una en el medio, porque igual me va mejor. No puedo hacerlo de arriba, ¿no? Que tardo mucho tiempo en lanzar algo al mercado, sino que puedo ir a hacerlo por partes y así voy obteniendo el feedback del mercado. Cuanto antes le hacemos algo al mercado, antes voy a testar si está bien o está mal. ¿Sí o no? ¿Se entiende bien o no? O que es muy pronto, igual no me estoy explicando bien. ¿Sí? Si os está ocurriendo algo para vuestros negocios, si os ocurre, decírnoslo y lo comentamos aquí. O sea, a mí me encantaría que vosotros estuvierais ahí sentados y dijerais, hostia, pues he pensado, Ricardo, que podría hacer tal cosa, ¿qué te parece? ¿Os va con algo por dentro según os voy hablando de cosas que podéis llegar a hacer? ¿Sí o no? Sí, Ricardo, estoy... ¿Sí o no? Venga, va, que estamos un poco fríos, que hace frío, ¿verdad? Bueno, cambiar nuestra propuesta de valor. Primero, ¿qué es esto de nuestra propuesta de valor? Nuestra propuesta de valor es lo que yo le digo al cliente para que nos compre. Es una terminología un poquito técnica, pero la propuesta de valor no es más que cuáles son mis productos, a qué clientes voy dirigidos, qué necesidades solvento, dónde, localización geográfica, ¿no? Todos esos ingredientes dan lugar a la misión, que es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, básicamente? Eso es la propuesta de valor. Y esto, si hemos dicho que la propuesta de valor tiene en cuenta el cliente, el producto, el lugar, la necesidad, si todo eso ha cambiado, nuestra propuesta de valor, lo que hacemos, tiene que cambiar todo, ¿no? ¿Nos damos cuenta? Tenemos que transformarnos, ni siquiera evolucionar. El cambio tiene que ser radical. Como propuesta de valor, como misión, he querido poner la de Apple. ¿Sí? Y además, daros cuenta que Apple no es B2B, que es cuando mi negocio solo se dirige a empresas, sino es B2C, que mi negocio se dirige a particulares. Y os voy a leer la misión, la propuesta de valor de Apple, que a mí me gusta mucho como ejemplo y para que vosotros poco a poco vayáis diseñando la vuestra. Vuestros asesores también os ayudará a esto, ¿no? Cada iPhone que nosotros hacemos, y ni quiero decir cada uno de ellos, está construido, diseñado bajo la misma creencia. El iPhone, el teléfono, debe ser más de una colección de características. Esto ya me gusta, ¿no? No es mi hotel es así, 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 el coche tiene esto, esto, esto. Esto es un discurso obsoleto. Tiene que ser simple, beautiful es precioso, simple, precioso y con un uso mágico. ¿Cómo os gusta esta misión? ¿Qué os parece? A mí me encanta, ¿no? ¿No os enamora esto? En vez de decir que el teléfono tiene 4 GB de RAM, una cámara con no sé cuántos, no sé qué, que una pantalla de no sé qué, es sencillo, maravilloso, precioso, con un uso mágico. ¿Os dais cuenta? Que además tiene una misión más cerca de lo emocional, del sentimiento. ¿Sí? ¿Cómo es vuestra misión? Iros haciendo preguntas. ¿Qué es lo que yo le ofrezco a mi cliente? Píxeles, RAM,
tamaño de pantalla, o le ofrezco sentimientos, emociones. Porque al final, para enamorar a nuestro cliente, ¿cómo le enamoramos? ¿A través de píxeles? ¿O a través del amor es otra cosa, ¿no? Acordaros lo de la chica, chico, enamorar a alguien que quiero ligar, ¿no? O sea, pensar en eso, en el sentimiento, en el amor. ¿Vosotros queréis que enamoráis a vuestros clientes? ¿Sí los enamoras? Perfecto, perfecto. Eres un ligón, ¿no? ¿El qué, perdona? Vale, perfecto. Pues de eso se trata. A ver, que no me quiero pasar el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿15 minutos o 20? Bueno. Transformación digital. Esto había que hablar de ello. Si nuestro cliente es más digital, pues hay que estar más en el lado de Internet, ¿no? Y bueno, ya aquí he puesto una serie de cosas. Me voy a fijar en alguna de ellas, nada más. Teniendo en cuenta, sobre todo, una cosa, que lo que hacíamos antes, a ver si sigue siendo válido ahora. Lo que hacía antes para comunicarme sigue siendo ahora efectivo. Si antes tenía una valla y ahora hay menos tráfico, por decir algo, igual no es la mejor manera. Hay que revisar nuestras acciones de marketing y publicidad. La radio no deja de escuchar a la gente. De hecho, probablemente se ha intensificado el consumo de radio, ¿no? Estamos más en casa. Vamos a revisar lo que hacemos para enamorar a nuestros clientes, para comunicarnos con nuestros clientes. Me voy a quedar en la parte de una serie de cosas, ¿no? De lo que tiene que ver con transformación digital, pero me voy a quedar en algunas cosas que podemos hacer en comunicación, como la utilización del vídeo. Eso no podemos dejar de utilizar vídeo. Ahora estamos grabando esto, lo estamos haciendo en streaming, lo utilizaremos para comunicarnos y decir lo bien que nos lo pasamos aquí en Ser Empresarios. Podcast. ¿Sabéis lo que es un podcast? ¿No? Lo que, por ejemplo, hay en Spotify o la SER, que tiene podcast, que es como el Netflix, pero de la radio, del sonido, ¿no? Yo cuando quiero consumo el programa de ¿Quién sabe nada? ¿No? ¿Quién sabe nada se llama? ¿Quién sabe nada de ¿Cómo? ¿Quién sabe nadie, no? Bueno, eso también lo podemos utilizar nosotros. ¿Por qué no? Si vuestro negocio, ¿cuál es? De aluminio. Pues no sé, me has dejado pillado ahí. ¿Qué podcast podíamos hacer? ¿No? Pues oye, eso. En explicar los beneficios de una empresa, cuando yo le hago no sé qué de aluminio, pues sale un experto, sale un caso de éxito. Cada vez se consume más podcast, audio, vídeo, imagen, ¿no? Toda esa forma de comunicarse más allá de las palabras escritas, quiero decir, interesante. Y me voy a quedar también con esta parte de copies sorprendentes. Copies no es más que el texto que yo utilizo a la hora de comunicarme. Si estamos hablando de una cuña, lo que dice en la cuña, ahí nuestros asesores se lo ocurran mucho para sorprender a la audiencia. Los copies que utilizamos en redes sociales, eso yo creo que es un reto. Con la cantidad de contenidos, de cosas que hay en redes sociales, ¿cómo tiene que ser lo que yo pongo ahí? Tiene que ser la de Dios, de interesante, de sorprendente, porque es que si no, no le hacemos caso. Eso pasa en la televisión, ¿no? Si como no sea, no sé, súper creativo, innovador, diferente, lo que nos están diciendo de las marcas, en los anuncios, por ejemplo, no le hacemos caso. Muy, muy creativos en el desarrollo de los copyright. ¿Alguna duda con todo esto? ¿Queda más o menos claro? ¿Sí? ¿Algún comentario? Venga, decid algo, estoy cansado un poco de hablar. ¿Alguna duda, algún comentario? Perfecto. Claro, no, eso es seguro. Perfecto, claro.
Yo creo que sí. Para eso está Ramón, tu asesor, que te va a hacer un traje a la medida. Claro, estos son como indicaciones generales que yo creo que al 100%... Puede ser, claro que sí. Pero cuidado, porque mi madre ya tiene 74, 75 años. Mi madre escucha mucho la radio, la SER, de toda la vida, siempre, además tiene un transistor, ¿no? De los de siempre y no se lo pierde. Tiene como más, es más fiel a la radio incluso que a la televisión, ¿no? Pero tiene Snapchat y tiene Instagram. Hostia, o sea que al final... También puede ser, claro que sí. Claro, lo que tenemos que tener en cuenta es muy interesante lo que dices. Al final, en el camino hacia la compra, que en marketing se llama Customer Journey, el camino hasta la compra igual empieza en Internet, ¿no? Porque nos han escuchado en la radio, han pasado a las redes sociales y luego nos llaman. Pues es lo que decía de omnipresencia, omnicanal. Tenemos que estar en todos y aquellos lugares donde está el cliente. Porque si no nos fallamos... Ahí mal, perdemos credibilidad, perdemos confianza, que es de lo que va la radio. La radio a mí me gusta mucho y es muy útil en los tiempos en los que estamos porque le da confianza, credibilidad, prestigio a nuestra marca. Y eso ahora es fundamental porque nuestros clientes ahora nos miran como con lupa, ¿verdad? Hostia, y dice, a ver qué va a hacer este. Y cada cosa que hacemos tenemos que medirla mucho porque son como muy sensibles, muy susceptibles a cada cosa que hacemos, ¿no? Entonces, como que decíamos antes, seguir generando relaciones a largo plazo basadas en valores como la credibilidad, la confianza, el prestigio, es fundamental, ¿no? Y ahí la radio y la SER, pues pues yo siempre hago guiños a la radio porque, bueno, al final estamos en la radio, ¿no? Y además es que no lo diría si no estuviera absolutamente convencido, ¿no? La radio está en el embudo de ventas, está arriba del todo, luego nos explicará Osvaldo, para generar visibilidad, para que nos conozcan, cercanía, confianza, nos reconozcan, nos recuerden, generar deseo de compra, ¿no? Generar nuevas necesidades. Y luego están el resto de canales, ¿no? O sitios donde tenemos que estar, donde están nuestros clientes. Y la transformación no solo tiene que ser de empresa, porque al final nuestras empresas muchas veces somos nosotros, ¿verdad? Hablamos de la empresa como si fuese algo ahí, un ente, ¿no? Al final la empresa somos nosotros. ¿Y cómo para transformar nuestras empresas, tenemos que transformarnos a nosotros mismos? Y me gusta mucho la resiliencia, que esto está como muy de moda. ¿Conoces lo que es la resiliencia? Venga, alguien que se anime, que nos diga qué es lo de resiliencia. Resiliencia. Pues es la palabra clave. Es la palabra clave que además todo emprendedor, todo empresario, tiene casi que tatuarse, ¿no? En el pecho, aquí, resiliencia. Que no es más que saber frente a situaciones adversas, saber reaccionar, saber seguir hacia adelante, seguir luchando, trabajando, esforzándonos. Eso es resiliencia. Y además me gusta mucho una definición que leí el otro día de resiliencia, que hablaba de que no solo yo tengo que tener en cuenta a ver cómo respondo cuando me pasa algo mal, sino transformar. Cuando me pasa algo duro, complicado, ¿no? Como lo que estamos pasando ahora, y transformarlo en algo positivo. Pues de eso va esto ahora. Por eso estamos aquí. Donde estamos en una situación complicada, pues vamos a sacar lo mejor de nosotros y transformarlo en una oportunidad. En transformar nuestra empresa y transformarnos a nosotros mismos. Resiliencia. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Que tiene que ver con capacidad de transformación, que todo emprendedor tiene que tener. Hay que reinventarse. Por eso a mí me gustaría que cuando os fuereis de aquí, os fueres con ¿no? esas cosquillitas que tenemos en el estómago todos los emprendedores
a ver qué hago, en qué me transformo, qué puedo hacer nuevo. La creatividad no es algo que uno nace con ello, la creatividad es algo que está en nuestra cabeza, en una parte de nuestro cerebro, que se desarrolla, que se entrena con cualquier otro músculo. Tenemos que ser creativos, eso es clave. Formarnos. Además, en Ser Empresarios tenemos no lo comentará ahora Osvaldo, tenemos toda una serie de formación online, a través o con forma de webinars, porque para esa transformación necesitamos adquirir nuevos conocimientos, no pasa nada. ¿Sí? ¿Nos estamos preocupando por formarnos? ¿Estamos aprendiendo? ¿Qué haces tú para formarte? No, vamos a preguntarle a tus padres. A ver, vamos a hacer un poco de examen. ¿Cómo te llamas? Manuel, ¿qué haces para formarte? Porque te he visto hacer así muy rápido. El día a día. Pues la actitud, para formarse primero hay que tener una actitud humilde, ¿verdad? Y honesta, y aprender todos los días. Pues perfecto, me encanta tu respuesta. 7. Transformación de nuestros equipos comerciales y de venta. Yo no sé si vosotros tenéis equipos comerciales, ¿tenéis vendedores? No. Bueno, pues aquí pasamos, pero enseguida nos damos cuenta que en nuestro equipo comercial, si en el caso que tuviéramos, o si nosotros nos toca vender, ya no vendemos como antes, ¿no? Si desde tu hotel igual vendierais a empresas, ya no puedo ir a venderles a su casa, ¿no? También cómo transformamos nuestros equipos de ventas comerciales en época de COVID, ¿no? Pues de reuniones a través de Zoom, ¿cómo se llama? Teletrabajo. Y aquí hay algo que subrayo que me gusta mucho. Construir una marca, reputación online, es el traje del vendedor. Y aquí, aunque no tengamos equipos comerciales, esto me parece chulo, porque si yo tengo que vender, si nosotros hemos construido una marca, y ahora veremos, unos segundos qué es esto de construir una marca, tener una reputación online y reputación de la de siempre, de la de toda la vida. Ese es el traje del vendedor, porque ya el vendedor, nosotros, que somos todos vendedores, cuando íbamos a una reunión o cuando íbamos a hablar con un cliente nos poníamos guaperas, ¿no? Y nos poníamos ahí, ¿no? Con nuestros zapatos y nos peinábamos y nos echábamos nuestra colonia y tal, ¿no? Ahora ese traje tiene que ver con la reputación. Y la reputación se consigue, por ejemplo, anunciándonos en la radio. ¿Vosotros creéis que salir en la SER, eso nos da reputación, nos da prestigio, nos da confianza? Pues ese es el traje del vendedor. Tener una reputación que también es cuando los demás hablan bien de nosotros, ¿no? También es reputación. La reputación es el traje del vendedor. Quedaros con ese tip que me gusta. ¿Qué pasa con nuestros empleados? ¿Tenemos empleados? Teletrabajo, no dejar de comunicarnos con ellos, seguir generándoles confianza. El empleado al final es el que está enfrente está al lado de tu cliente, ¿no? Joder, pues también tenemos que apoyarle porque también no es fácil también para ello. No nos olvidemos de nuestro cliente interno, el empleado. Utilización de las nuevas tecnologías. Aquí vamos a animarnos. Han salido tecnologías disruptivas como la realidad virtual, la realidad aumentada, los chatbots, los chats estos que aparecen en las páginas web. Nosotros tenemos uno en Ser Empresarios asistido por inteligencia... ¿cómo se llama? Joder, se me ha olvidado. Sí, bueno, que parece una persona a la que está hablando, no me sale ahora la palabra, ¿no? Un chat. Pues eso hoy en día es súper fácil de implantar, apenas tiene coste, y a la gente salía un estudio que prefiere hablar con un robot, inteligencia artificial, no me saldrá ahora, prefiere hablar con un robot. ¿El qué? No, no, bueno, da igual, ahora me saldrá, lo tengo ahí dándole vueltas a la cabeza.
Pero el típico chat que te está respondiendo un robot, ¿no? La gente, según estudios, prefiere, en vez de hablar por teléfono con alguien, hablar a través de un chat, que es un robot. Fijaros, está en las encuestas, en los estudios. Pues utilicemos las nuevas tecnologías que están de nuestro lado. Y por último, por acabar, ¿cuánto llevo? Me he pasado, llevo media hora, no voy mal, ¿no? Y por último, que esto no se puede olvidar, la parte del dinerín, la parte financiera. Viene un momento, ¿no? O estamos en un momento con una coyuntura económica complicada. Vamos a estar pendientes de nuestra liquidez y de la gestión adecuada de los impagos. Esto siempre es muy importante. O sea, demos la importancia suficiente a que nuestros clientes nos paguen. Y eso, bueno, hay un montón de medidas, ¿no? Que entre ellas es, oye, que nuestro cliente esté bien comunicado, que le enviemos la factura a tiempo, que esté satisfecho, estar detrás, etcétera. Bueno, pues tener ese highlight, ese título ahí para que nos acordemos de eso. ¿Sí? Bueno, pues aquí está el decálogo de lo que hay que hacer. Espero que haya sido interesante en esta época de esta coyuntura económica. ¿Alguna pregunta? Os doy paso a Osvaldo, mi compañero. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Nada? ¿Cero? ¿Tenéis frío? Todo muy claro. Me alegro mucho. Bueno, os doy paso a Osvaldo, asesor comercial, experto en publicidad de Radio Pontevedra. Y nada, encantado de haber estado con vosotros. Gracias, Osvaldo. Buenos días. Gracias, Ricardo, por tu intervención. Mi nombre es Osvaldo, soy asesor de empresas, experto en publicidad, como decía mi compañero Ricardo. Una vez que nos hemos presentado y que os hemos hablado de nuestros medios de comunicación y la teoría de cómo ha de utilizarse para alcanzar vuestros objetivos, reconocimiento de marca, visibilidad de vuestros productos, más oportunidades de venta, más clientes, ahora toca ejecutar el plan de comunicación. Es la oportunidad que tenemos para utilizar las herramientas y ya sabemos cómo utilizarlas. Ahora toca ponernos a trabajar. Ser Empresarios es un plan de ayuda a las pymes, subvencionado por la cadena SER de tu ciudad, en este caso por Radio Pontevedra. Pero antes de hablar de Ser Empresarios, quería hablaros de la radio y más concretamente por qué hay que hacer publicidad en radio. ¿Por qué la radio? Nos acompaña cada día, en eso coincidimos todos, de camino al trabajo, mientras recogemos a los niños, mientras estamos en el gimnasio, está de manera constante hablándole al oído a nuestros clientes. Es el único medio de comunicación convencional que ha sobrevivido a Internet y lo ha hecho gracias a su integración a través de las nuevas tecnologías. Radio a través de dispositivos móviles, las apps. Cada día más y más de nuestros oyentes nos escuchan a través de un móvil. Nuestras campañas de publicidad en radio y, por supuesto, en nuestros canales digitales apoyan vuestra estrategia digital. La radio e Internet hace ya tiempo que van de la mano. Es el único medio de comunicación masivo accesible para una pyme, ya que tiene un coste menor. Tiene un coste menor, como digo, que la televisión o que el periódico, lo que asegura el ROI, que es el retorno de inversión, convirtiéndolo en la forma de hacer publicidad más efectiva. En Ser Empresarios te damos la oportunidad de hacer publicidad como la hacen las grandes marcas. Ahora sí, ¿qué es Ser Empresarios? Es un plan de ayuda para la transformación de las pymes, las grandes empresas de nuestro país, y que está subvencionado por la cadena SER en Pontevedra. Va a promocionar tu negocio, publicidad en radio y canales digitales de la SER y de Ser Empresarios. Hablaremos a nuestra audiencia de tu marca, de tus productos o servicios, de tus promociones, pero también publicaremos tus casos de éxito, entrevistas, artículos hechos a tu medida, todo lo necesario, como decía Ricardo, para que enamores a tus clientes. Tendremos también la Academia a la medida del empresario, formación empresarial y online, formación presencial en innovación enfocada al marketing y a las ventas, hecha especialmente para empresarios y emprendedores. Y tendremos también networking presencial y también online,
para que puedas conocer a empresarios como tú, compartiendo con ellos tus mejores prácticas, creando colaboraciones y también generando nuevos clientes. Pero ¿por qué ser empresarios? Como decía Mamen en su presentación, somos líderes de audiencia. Contamos con las emisoras más escuchadas, 100.000 oyentes diarios. Una audiencia perfectamente segmentada, mujeres, hombres, millennials, generación Z, urbanos. Tenemos todos los productos gracias a las diferentes emisoras. Y contamos con una metodología con más de 20 años de experiencia. Ser empresarios funciona. Contamos con el apoyo de los mejores expertos en marketing y publicidad, haciendo mucho más profesional tu negocio. El 2021 es el mejor año para transformar tu empresa, utilizando también las últimas tecnologías y tendencias en marketing. En Ser Empresarios también nos hemos transformado digitalmente. Vamos a promocionar tu negocio, publicidad en las emisoras de Radio Pontevedra, más canales digitales y también de Ser Empresarios. Vamos a ver el vídeo a continuación. Cadena SER basa su programación en la información de rigor inmediata, el análisis, el deporte y el entretenimiento. Tiene un perfil muy comercial, con individuos de entre 25 y 54 años, urbanos y de clase media y alta. Este dominio indiscutible de la SER en la radio analógica se corresponde también en el ámbito digital. El desarrollo de contenido personalizado y la escucha a través de streaming, podcast y aplicaciones móviles está impulsando cada vez más el consumo de contenido digital, en su gran mayoría por un perfil de entre 25 y 44 años. 2 de cada 3 oyentes digitales utilizan apps móviles. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Los 40, líder de las emisoras temáticas y la segunda cadena con mayor audiencia en España, es la emisora favorita de los consumidores jóvenes de menos de 44 años, a los que no les importa gastar más a cambio de calidad. Respetuosos con el medio ambiente y activos en su tiempo libre. Sé que no debí quedarme a negociar. Cadena Dial, la emisora musical que más se identifica con la mujer del siglo XXI. Te miro, me miras y el mundo no gira. Una mujer independiente, urbana y dinámica con una vida social activa y actual. Los 40 Classic, la radio de tus números 1. Te traemos al futuro la música de tu vida, la que te recuerda quién eras y te devuelve tu espíritu de siempre en su versión mejorada 4.0. Una radio dinámica, participativa, diversa y divertida que te entretiene y te llena de vitamina. Conecta con un público entre los 35 y los 50 años. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Bueno, pero ¿cuáles son los beneficios de la publicidad con la SER y sobre todo con Ser Empresarios? Visibilidad. Radio Pontevedra cuenta con más de 100.000 oyentes, muchos de ellos se van a convertir a partir de ahora en clientes gracias a la visibilidad que os va a aportar estar presentes en Radio Pontevedra y en sus canales digitales. El primer paso es que las personas que aún no os conocen, los prospects, se acerquen a vuestro negocio. Una vez que los hayáis conocido, que les hayáis puesto cara, leads, conocéis más información acerca de vuestro posible cliente. Se convierten en oportunidades gracias, por un lado, a la reputación de la que habéis sido contagiados por la marca de la cadena SER, reputación para tu marca al estar en Radio Pontevedra, el medio de comunicación más prestigioso en nuestro país, y por otro lado, a que gracias a vuestros asesores que van a investigar y analizar vuestro proyecto, vuestro negocio, hasta conocer también vuestro rasgo diferenciador, teniendo en cuenta vuestras fortalezas y, por supuesto, vuestra competencia. Nuestros asesores te van a confeccionar planes de comunicación a la medida, madurando al cliente con el objetivo de que tus clientes conozcan tu ventaja competitiva.
porque eres mejor, generando necesidad y deseo de compra. Te lo decía, vamos a crear, a la medida del empresario, la academia. Están planificados más de 20 webinars durante el 2021, formación presencial y online, para que puedas elegir las que más te convengan. El conocimiento a través de la formación con los mejores expertos es lo que te va a diferenciar de tu competencia. 20 webinars, entre ellas con expertos como Ricardo Pazos, CEO de Walterman, María García, doctor en Administración de Empresas, o María Rubio, profesora de Stanford. Conseguirás tu certificado Ser Empresarios con un número mínimo de asistencias y lograrás un título avalado por la SER y Walterman, prestigiosa consultora estratégica responsable de Ser Empresarios. Conoce ahora a empresarios como tú. Contamos con una herramienta online para que puedas hacer networking con los empresarios de tu ciudad a través de nuestra página Empresarios, nuestra página web serempresarios.net. Existen, como os comentaba, diferentes grupos en diferentes ciudades de nuestro país. Aquí tenemos la de Radio Pontevedra y también empresarios en la zona de Madrid y en Vigo. Pero ¿cómo pertenecer a Ser Empresarios? Una vez que has sido seleccionado por nuestros asesores, podrás acceder, gracias a la subvención de la cadena SER de Pontevedra, con la que vas a conseguir un 90% de descuento. Debido a que el espacio en antena es limitado, el número de suscripciones a Ser Empresarios también es limitado. Por esta razón, podrás aprovechar esta oportunidad tan solo durante el tiempo que dure esta sesión. Vamos a echarle un vistazo a testimonios de otros empresarios como vosotros, casos de éxito que puede ser el tuyo el próximo año. Estamos en la radio, donde conviven locutores, periodistas, oyentes y también los anunciantes de empresas como la tuya, gracias a Ser Empresarios. Una emisora que ya hace muchos años que conozco al personal y conozco la repercusión que tienen los medios. La verdad que el servicio que dan es muy bueno, te asesoran muy bien para que la gente se quede con lo que vendes. Porque Cadena SER es una cadena referente de radio en toda España. Muy bueno, te asesoran muy bien para que la gente se quede con lo que vendes. Porque Cadena SER es una cadena referente de radio en toda España. Queríamos dar una imagen nueva de marca, entonces darnos a conocer. Realmente es el líder en comunicación en Pontevedra, permite estar en contacto con gente, hay charlas de formación. Ser un anunciante de Radio Pontevedra significa mucho para nosotros. Nuestro reto es hacer la mejor radio para beneficio de todos y hacer llegar vuestro nombre a los más de 100.000 oyentes que nos dan su confianza cada día. Mi dirección iba hacia la ciudad de Pontevedra y su comarca y creo que es un buen medio para poder publicarse en este área. A cantidad de xente que escoita a Cadena Dial, Cadena SER, M80 es una barbaridad, entonces me parece muy positivo. Ser empresarios lo que nos permite es poder llegar a ese público que para nosotros será un poco más difícil. Hacemos marca, una marca que es importante para la empresa. Porque son cuñas en zonas más localizadas y al final te ayuda, oye, pues como en mi caso, para luchar con grandes multinacionales. Os presentamos las voces de Radio Pontevedra, que hacen posible cada día acercar vuestras palabras al oído de los oyentes en Pontevedra, en Osalnés, en el Barbanza, en el Deza y demás lugares donde nos escuchan. Gracias. He conseguido posicionar la marca de mi empresa y que aquellas personas que son mis clientes o posibles clientes han conseguido identificar el nombre de mi empresa con el producto y los servicios que prestamos. Conocer a outra xente,
eso, sobre todo empresarios, porque ao final sempre encontras puntos comuns nos que traballar e desenvolver o teu traballo. Comunicamos cosas que al final pues el feedback es positivo, si la gente nos dice que escucha las cuñas y que le gustan. Siempre puedes un poco defender tu producto a nivel local y provincial, que es lo interesante. Te ayuda a conocer a muchos empresarios también de la provincia o de la ciudad de donde trabajas y siempre puedes hacer muchas sinergias con ellos y sobre todo conocer gente y conocer empresarios, que al final es lo que los empresarios buscamos. Estar en contacto con más gente de nuestra ciudad que tiene intereses comunes, pues yo creo que hoy en día es fundamental. He conseguido una gran rentabilidad. Hemos hecho marca de... Asesores, uno más de tu empresa. Ellos trabajan para ti. Investigación y análisis de tu negocio, descubriendo tu ventaja competitiva, teniendo en cuenta tus fortalezas y tu competencia, así como las oportunidades existentes en el mercado. Un plan de comunicación a la medida de tu negocio, para la maduración de tus clientes, desde dar a conocer tu marca hasta la compra, promociones, eventos. Un experto en publicidad apoyándote en tu negocio, que te garantiza el éxito. Tu asesor, a continuación, te va a mostrar de manera personalizada el plan que tiene para ti. Muchas gracias.